Aquí andamos ya dejando todo listo para la precampaña el lunes. Ya que regresen del puente, ahí los esperamos en la Macro, a un lado donde ponemos el pino frente al museo, ahí justo arribita del Paseo Santa Lucía. Ahí los espero el lunes a las 4 de la tarde. ¡Uy! Hasta la presidencia, sin parar, sin regateos, caballo que alcanza gana, y lo hemos demostrado de diputado, de senador, gobernador, y ahora sigue de presidentor. ¡Ánimo! ¿Cómo se me ve? ¿Cómo se me ve la bandera nacional? ¡Uy! Pues ahí usted, creo que muchos sí se dieron cuenta, es Samuel García, aspirante a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, y ese video lo publicó en su red social de TikTok. Si usted sigue a los políticos en redes sociales, podrá percatarse que no es el mismo lenguaje que utiliza ahí en TikTok al que utiliza en X, aunque bueno, hablando de Samuel, a veces sí lo hace. Pero mire, para poner un poco de contexto a la entrevista que viene, que me parece muy importante, le pongo los siguientes datos duros. En la lista nominal del INE del 2023 al 24 hay más de 97 millones de personas, es decir, con credencial de elector. Tan solo, bueno, de esa cantidad, 26 millones son jóvenes. Y escuche usted, cerca de 4 son jóvenes, 4 millones son jóvenes entre 18 y 19 años que podrán votar. Y pregunta el periodista y articulista Claudio Ochoa Huerta, ¿y quién le hablará a esos jóvenes? ¿Quién tendrá la creatividad, la seriedad, la congruencia? ¿Y quién tendrá esa posibilidad de llegar a ese mercado que ha sido muy difícil para los políticos en los recientes años? Claudio, qué gusto saludarte. Buena tarde. Michelle, muchas gracias por invitarme a tu programa, a tus órdenes. Al contrario, Claudio, bueno, pues yo creo que eres de los primeros o de los pocos en citar este importante sector que no están tomando en cuenta, y que, haciendo un recuento, cuando veamos la posibilidad de entrevistarte, hablar sobre lo que escribiste para el Universal, la verdad es que nadie en este proceso de la pre-campaña, y por lo menos para la pre-campaña, no se ve a alguien trabajando de forma directa y concreta por los jóvenes que podrán votar en este proceso electoral. Así es, Michelle. Fíjate que yo esta inquietud la he venido recogiendo a lo largo de los meses recientes, de las semanas recientes, sobre todo, al hablar con la gente joven, ¿no? Yo me considero un periodista joven, ¿no? Relativamente. Sí, lo eres, sí. Y al platicar con gente de mi edad, con gente incluso más joven, te encuentras con estas inquietudes que tienen los chavos y te dicen, oye, ¿sabes qué? La verdad es que ninguno de los tres candidatos, y es lo que planteo en la columna, sí es, a ver, si somos oficiales y les llamamos precandidatos, pues ya es oficial, pero tenemos a Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez con sus distintas alianzas, y ahora a Samuel García, y lo que te dicen los jóvenes, ninguno de los tres me convence y ninguno de los tres está preocupando por las cosas que me preocupan a mí, y es un sector bien amplio, Michelle, tú ya decías, es gente de entre 18 y 29 años, pero a pesar de que es un sector de jóvenes, tienes a un sector que es muy diverso. Dentro de estos 26 millones de jóvenes, no es lo mismo hablarle a un joven de 18 años que va a votar por primera vez y que dice, oye, ¿sabes qué? Mi inquietud es, por ejemplo, tener mejores capacidades para poder estudiar. Y no es lo mismo hablarle a uno de 26, de 27, de 28, de 29, que tiene la inquietud a lo mejor de poder ver cómo independizarse y salir de la casa de los papás, o la preocupación de no tener que estar viviendo con 3 personas en un departamento de 60 metros cuadrados, y no es lo mismo para personas que están en las zonas rurales, que tampoco tienen acceso a la educación. Entonces yo creo que hay un vacío tremendo, y es lo que planteo ahí en la columna, sobre que los políticos no le están hablando a los jóvenes, pero deja tú que no le hablen, no están tocando los temas que le importan a la juventud mexicana. Y cuando uno revisa qué le importa a la juventud mexicana, pues te encuentras con que preocupa la inseguridad, preocupa los pésimos salarios, ¿no? Preocupa que nadie le está hablando, por ejemplo, a los jóvenes. Un tema bien importante es el futuro de estos jóvenes para el día de mañana. Nadie te habla, por ejemplo, de cómo darte una seguridad política en el tema de tu pensión y de tu retiro, que ya por supuesto no existe. Ya ahora sabemos que no habrá, y además el asunto va a empeorar porque estamos viendo cómo las arcas del gobierno se quedan vacías en ese sentido.
Y tenemos a tres, por lo menos, precandidatos a la presidencia ahora. Una cosa es hablar de los precandidatos a la presidencia, que no le está hablando a los jóvenes, Michelle, pero también, y esto ya no lo planteó en la columna y lo quise dejar a lo mejor para un tema más adelante, es que los políticos locales tampoco le están hablando a los jóvenes y son fundamentales. Los presidentes municipales, los diputados, los senadores, los gobernadores que van a estar en juego también en 2024. No hay nadie que le esté hablando a esta juventud. Así Y es. quienes quieren hablarle lo hacen, como ya escuchamos, a un personaje como Samuel García, que cree que por tener 35 años, que cree que por usar TikTok, pues ya con eso va a ser un imán para la gente. Es correcto. Y por el otro lado tienes a las otras dos precandidatas que son mucho más mayores en cuanto a la edad, que se adelantaron en las campañas de manera ilegal durante 3, 4 meses básicamente, y aún así que arrancaron con tanto tiempo de ventaja, tampoco las veo hablándole a esta juventud. Pero además generando, y no hablo específicamente de las dos aspirantes o de Samuel, en general los políticos en esta contienda, antes de que se confirmaran las encuestas y todo eso, Claudio, pues a muchos políticos haciendo el ridículo en TikTok, qué pena, se lo estoy diciendo muy claro, porque eso en lugar de generar una empatía con los jóvenes, generó mucha animadversión por la forma en la que aparecían en estos videos, y que yo he escuchado a algunos decir, es que parece que a fuerzas quieren entrar en este mundo al que no pertenece. Bueno, tienes el ejemplo concreto de Marcelo Ebrard, que me parece una de las campañas, una de las peores campañas en las redes sociales, tratando de llegarle a los jóvenes con un sentido de, digamos, de generar risa, de generar gracia, y cuando a los jóvenes, es como cuando te querían ir a recoger tus papás de las fiestas, Michelle, ¿no? Que de pronto había el papá que se bajaba y decías, qué pena, qué pena, ¿no? Así, tal cual, me imagino que es el mismo sentimiento que existe en la juventud mexicana. Importante también, fíjate, para esta columna yo quise entrevistar a alguien que supiera de este asunto y busqué a la doctora Celia Palacios, que es profesora de posgrado y geografía, coordinadora también de la sección política de gobierno y ciudadanía del Atlas Nacional de la UNAM, una experta sobre el asunto. Y al platicar con ella para entrevistarla para esta columna me decía, es que además este sector es bien importante porque es un sector el cual no tiene tanto interés en ir a votar, ¿sabes? Los jóvenes además, de 18, es importante decir, Claudio, que tienen credencial de elector no porque sea la primera intención votar, es para identificarse ya como una persona adulta. Claro, para mayor hacer de edad, trámites, ¿no? Y para hacer trámites y para irnos incluso a temas que podríamos decir son secundarios, que no tienen tanta importancia. Muchos jóvenes la sacan para poder empezar a comprar bebidas alcohólicas, a entrar hasta el antro, hasta las fiestas, ¿no? Oye, ¿sabes a mí qué me parece muy interesante, Claudio? ¿Y por qué empezamos también con Samuel García? Y eso habla de la gravedad del asunto en cuanto a estrategias para los jóvenes. Es conocido que Movimiento Ciudadano, parte importante de su campaña a nivel nacional es de aire y destinan millones y millones de pesos a las redes sociales. Entonces, qué peligroso para el propio Samuel García, que incluso es acompañado de Mariana Rodríguez, una influencer inicialmente, pues que ni siquiera ellos que tienen todas las herramientas, a los estrategas que destinan muchos recursos a las redes sociales, tengan al toro, vaya, por los cuernos, ¿no? En esta campaña. Claro. Mira, yo te puedo decir que yo cubrí parte de la candidatura de Samuel García a la gubernatura de Nuevo León. Estuve en un par de ocasiones también metido ahí con él, siguiéndolo durante unos días. Y cuando él se estaba lanzando a la gubernatura, él no era la sensación, Michelle, ¿no? La sensación era Mariana, su esposa. La gente quería ir a las calles de Nuevo León a conocerla a ella y a tomarse fotografías con ella. Y los jóvenes te decían, es que ella me cae bien. Y pues si es esposa del candidato, pues a lo mejor eso hace que él también me caiga bien. Entonces podemos caer en un tema demasiado simple con las redes sociales de cómo van a estar estas precampañas y campañas sentadas en hablarle a los jóvenes. Les van a realmente a proponernos a los jóvenes de México, nos van a proponer temas serios, nos van a dar temas de qué hablar, nos van a dar temas de lo que nos preocupa, o simplemente va a ser el tema de ganar likes, y entre ganar likes y un voto es una cuestión muy distinta, porque el like lo das picándole 2 veces a tu pantallita, en cambio el voto implica
mucho mayor acción, desde levantarse el día de la elección a ir a votar hasta revisar en días previos qué te está proponiendo cada candidato. Así es, Claudio, y creo que algo que no debemos perder de vista y que nos está presentando ya parte de un monitoreo es lo que está pasando, por ejemplo, en el voto en el extranjero. Vemos que no, hasta estas fechas, la gente no está acudiendo a registrarse a sus consulados para votar, y aguas, Claudio, no sé cómo lo veas tú, pues es una señal de que va lenta la participación o la motivación de la participación ciudadana para el próximo proceso electoral, lo que convierte muy peligroso, independientemente de quién gane, pues de la participación de las y los ciudadanos en los eventos tan importantes para México. Al final creo que es el trasfondo. Es que déjame regresar a la parte a donde empezaba yo. Tenemos precandidatas que tenían prácticamente 5 meses, en general, violando la ley, y entonces eso se traduce a que los mexicanos nos vamos a echar prácticamente 1 año y medio de campañas. Sí. Eso... Yo no entiendo qué político te pueda decir que a la gente le entusiasma estar viendo a políticos pelearse, y además con el nivel que traemos, ¿a qué gente le entusiasma estar viendo esa escena durante año y medio, ¿no? A lo mejor yo creo que ahí hay que replantearnos un poco lo que está sucediendo. Sí, sin duda. Claudio Ochoa Huerta, qué placer platicar contigo, que no sea la última vez, y gracias por compartir esta información. Y el artículo, pues ahí lo encuentran en redes sociales, lo vamos a compartir también. Te agradezco, gracias por invitarme. Gracias, Claudio Ochoa Huerta, periodista, y quien le hablará a los jóvenes, estos 26 millones de jóvenes dentro de la lista nominal del Instituto Nacional Electoral, que son nada más y nada menos que 79 millones de personas que pueden tener esa posibilidad de votar. Sin embargo, bueno, ya vimos la pasada elección, 30 millones de estos, cerca de 80 millones de posibles